Muy buenas tardes y muy bienvenido a esta innovadora forma de comunicarnos en este live de Instagram. Felices de poder contar con tu presencia. Y hoy día nos vas a contar algo bastante entretenido. O sea, estamos ansiosos por conocer acerca de lo que nos vienes a contar. Bueno, quiero hablar un poquito de ti, contar una pequeña reseña. Tú eres colega nuestro, químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero también hay algo que me llama la atención en tu perfil, que eres empresario, vendedor, profesor, mentor, autor de un libro, Vendernos un arte y también El equilibrio de la felicidad. O sea, no eres solo un químico que se dedica a trabajar en un laboratorio, sino que también eres un libre pensador y alquimista, muy del siglo XXI, porque estás innovando en áreas en que los químicos no solemos trabajar. Por lo tanto, es de mucho interés para nosotros el poder saber qué es lo que tú estás haciendo y que nos cuentes, ¿cómo es esto de que somos diferentes? Como esto que somos diferentes. Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que todos tenemos genes diferentes, ¿cierto? Vamos desde la biología, vamos a partir de la biología, ¿cierto? De la química a la biología, todos tenemos genes diferentes y por tanto nos comportamos diferentes. Entonces, ¿y por qué sacamos este tema del comportamiento diferente y de las estructuras mentales diferentes y de las tendencias conductuales diferentes? Porque resulta que nos quieren formar como si fuéramos todos iguales. Entonces, la formación que se estableció después de, ¿cómo se llama? Desde principios de siglo, ¿cierto? Donde nos uniformaban a todos, ¿cierto? Todos usábamos el mismo uniforme, el mismo escritorio, ¿cierto? Los mismos cuadernos, todo igual, todo uniformado, ¿cierto? Tenía que ver con que querían hacer ciertos moldes donde todos aprendiéramos de la misma manera, y cierto, y porque tenías cierta edad, cierto, tenías que encajar en cierto curso, y si no estabas atrasado, y si repetía, cierto, era porro, decíamos aquí en Chile, cierto. Entonces, hay todavía, cierto, un tema de que se nos forma como si fuéramos todos iguales. Y la verdad es que somos todos diferentes, todos tenemos tendencias conductuales distintas, tenemos distintas maneras de relacionarnos con el mundo, y en base a eso hay varias teorías que se manejan, pero principalmente tienen que ver con temas biológicos, ¿cierto? Y cognitivos. Desde lo biológico, lo más importante es que tenemos un cerebro, ¿cierto? Acá arriba, Sí. que tiene 4 hemisferios, y la gente en general trabaja más con alguno de esos hemisferios que con otros. Mm. Entonces, desde ¿cómo se llama? Desde la cultura ahora de la ciencia más biológica, ¿cierto? Hay algunos que funcionan más del frontal derecho, frontal izquierdo, de los basales izquierdo-derecho, que podríamos entrar en detalle, pero no es la idea, así que, pero podríamos entrar en distintos detalles. Sí, de hecho, hay algo que llama la atención. Cuando nos sentamos para estudiar, lo hacemos en fila, pero eso está cambiando en la actualidad. Hay docentes que están tratando de integrar al conjunto y, de hecho, de aceptar las diferencias que existen entre los estudiantes. ¿Tú crees que las diferencias influyen en el comportamiento de cada uno? Absolutamente, porque resulta que hay algunos que, como les decía, tienen un comportamiento que es más extrovertido, otros que son más introvertidos. Hay gente que es más dominante, que va hacia el logro, y otros que son más pacientes, ¿cierto? Eso depende mucho de la dominación de nuestro cerebro, y depende también mucho de el entorno. Fíjate que la gente, Marston, que es uno de los autores que desarrolla estas teorías, él dice que nos comportamos de acuerdo a cómo percibimos el ambiente. Hay gente que lo percibe como agresivo y hay gente que lo percibe como más lábil. Hay gente que percibe que necesita mostrarse, los extrovertidos necesitan mostrarse, pero son desordenados, y los introvertidos, ¿cierto? Que son súper estructurados, súper al detalle, y que por lo tanto les cuesta la relación interpersonal. Entonces, cada estilo conductual, y somos una mezcla, ¿eh? No hay uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo se llama? Hay teorías como Myers-Briggs
que hablan de 16 tipologías, Carl Jung habla de otros cuantos estereotipos, hay distintos, pero al final somos toda una mezcla de distintas posibilidades y, y salió a la palestra cuando íbamos a hacer este live es que la formación hoy día, ¿cierto?, se sigue haciendo uniforme. Sí. Y no solamente hay, ¿cómo se llama?, estas diferencias más bien cognitivas de cómo nos relacionamos con el mundo, sino que también están ahora las inteligencias múltiples. Entonces, si sumamos estos cuatro, ¿cierto? Estos cuatro tipologías que riesgo, extroversión, paciencia y norma, que son los que yo utilizo normalmente, y, y le sumamos las inteligencias múltiples, que hay gente que tiene más inteligencia musical, hay gente que tiene más inteligencia artística, hay gente que tiene inteligencia más plástica, hay gente que tiene inteligencia matemática. Entonces, hablábamos, cuando en la época en que seguramente tú y yo éramos niños, se hablaba de el coeficiente intelectual y resulta que nos medían con una vara donde, como dicen ahora, era como medir a un pez a qué tan rápido se sube un árbol, cuando para subirse un árbol había que ser mono. Entonces, Exacto. son cosas que hoy día han ido cambiando y que estamos impulsando a que se cambien. Eso es súper importante. Oye, ¿y estas inteligencias múltiples tendrán algo que ver con las tendencias conductuales también de las personas? Exactamente, fíjate que hay personas que tienen tendencias conductuales más extrovertidas y tienen mayor habilidad por cosas que los exponen a la extroversión, como por ejemplo el artista que canta es más extrovertido, ¿cierto? En cambio, el artista plástico, ¿cierto?, es más introvertido, ¿cierto? Está como más dentro de sí mismo, más como... Entonces, hay una mezcla de cosas, ¿cierto?, en donde hoy día no es tan fácil decir, mira, esta persona es de este estilo o de este otro estilo. Pero sí, lo que sí tenemos que tomar en cuenta hoy día para hacer formación, ¿cierto? Para formar seres humanos, sobre todo para formar adultos. Los niños todavía son un poquito más elásticos, más plásticos, ¿cierto? Sí. Y son más fáciles de formar. Pero para formar adultos, la andragogía, que se llama, que no es la pedagogía, sino la andragogía, ¿cierto? Para formar adultos necesitamos entender cuáles son sus inteligencias múltiples, cuáles son sus tendencias conductuales, y cuando hacemos un curso o hacemos una formación, esa formación tiene que estar adaptada y traer video para el que entiende mejor en video, texto para el que entiende mejor en texto, ejercicio para el que entiende mejor en ejercicio, práctica para el que entiende mejor en la práctica, ¿cierto? Si hay algo bueno que yo rescato de la química y que hoy día muchas carreras no lo tienen, es que a nosotros nos hacían teoría y vamos al laboratorio, ¿cierto? Sí. Y en el laboratorio había que hacer lo que había que hacer. O sea, hoy día, por ejemplo, carreras como químico, carreras como medicina, como enfermería, requieren, ¿cierto?, que la persona que va a ejecutar esa carrera efectivamente practique. Claro. Practique, porque si no practica, se va a equivocar. O sea, no se puede desarrollar habilidades solo leyendo, ¿ya? Yo siempre digo que yo, no sé, bueno, para contar a los auditores, a mí me encanta el surf. Y hace tiempo atrás me encontré en la playa un chiquillo que estaba surfeando peligrosamente. Y cuando digo peligrosamente, porque era peligroso para él y era peligroso para los que estábamos alrededor. Para surfear uno tiene que ir por un carril, ¿cierto?, por donde baja la ola, y salirse de ahí y entrar por otro lado para no golpearse con los que vienen entrando. Y él estaba entrando por donde mismo, se caía con mucha facilidad, entonces me acerco como para ayudarle un poco y le digo, ¿tú cómo aprendiste esto? ¿Quién te dio instrucciones? Y me dice, no, yo aprendí viendo muchos videos en YouTube. Entonces, claro, viendo muchos videos en YouTube, tú puedes aprender ciertas cosas, la parte cognitiva, te puede quedar cosas, pero lo que realmente va a hacer que tú desarrolles una habilidad es la práctica, ¿ya? El feedback, que alguien te diga, mira cómo lo estás haciendo, mira lo que hiciste acá, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo así, y te pueda ir poco a poco ayudando a que esa práctica tenga un resultado esperado, ¿ya? Porque lo importante no es no
cometer errores, al contrario, la gente dice, oh, es que me equivoqué. Mira, Maturana decía, no existen los errores, ¿ya? Un error siempre es error mirado del presente hacia el pasado. O sea, hice algo que tuvo un resultado no deseado, ¿ya? Pero el error es, en el fondo, es aprendizaje. Cuando nosotros entendemos que equivocarnos es aprendizaje, logramos avanzar. Cuando nos damos contra la pared una y otra vez, no estamos aprendiendo. Entonces, por eso es importante esto de el desarrollo de habilidad desde lo más cognitivo. ¿Tú crees que los químicos ahora en el siglo XXI, dado que tenemos que hacer un cambio de switch, sobre todo nosotros que venimos de un siglo XX distinto, crees que tengamos que potenciar en las nuevas generaciones esto de favorecer el que sean distintos, el sacar provecho a estas diferencias para crear algo en conjunto? O sea, cambiar para nosotros va a ser difícil y de hecho yo creo que lo está haciendo, el cambiar nuestra mentalidad de un yo a un nosotros, y a un nosotros en que no solo trabajamos químicos, o sea, trabajamos con ingenieros, con médicos, con distintas disciplinas. O sea, pensando, yo siempre lo pongo de ejemplo, si nos vamos a Marte, necesitamos un químico allá y va a tener que trabajar con distintos profesionales. ¿Cómo se va a relacionar ese futuro profesional que llegue allá a Marte, en donde va a estar solo, no va a tener otra contraparte con quien interactuar de su misma carrera, pero va a tener que defender ideas, va a tener que ceder espacios, es decir, que va a tener que tener ciertas habilidades que son propias de este siglo, que no se fomentaron durante el siglo pasado y que estamos nosotros, al menos los de la vieja generación, creciendo y aprendiendo junto con los chicos. ¿Qué opinas tú respecto de eso? Mira, yo creo que hoy día ya es mucho más simple hablar de estos temas. Sin embargo, yo no sé qué tan interiorizado lo tienen las escuelas. No sé qué tan interesado lo tiene la Facultad de Química, la Facultad en la Chile, en la Santiago, en la Universidad Técnica, la USACH. No sé qué tan interiorizado tengan esto, porque yo creo que, a ver, si a mí me hubieran hecho un test de tendencias conductuales cuando entré a la carrera, eh, debería haber seguido una malla un poquito distinta que me hubiera llevado a potenciar quién yo era y no a frustrar. Yo me frustré muchísimo en algún minuto que no salga de Chile, pero terminé la carrera porque mi papá me presionó, me dijo, tenéis 3 hermanos más atrás que tienen que estudiar, así que o sacáis la carrera o sacáis la carrera. Antiguamente lo hacía, ahora no, es que no me gustó mucho y ¡pum! Para afuera, ¿no? Entonces éramos también de la vieja escuela que venía el papá y decía lo que había que hacer y había que hacerlo nomás. Pero la verdad es que me costó mucho pasar una etapa de la facultad donde yo me sentía muy frustrado porque a mí me encantaba la ciencia como tal, pero me costaba mucho la parte que tenía que ver con hacer informes, ¿ya? Que Ah, tiene que ver con el detalle. Si lo miro hoy día desde mis tendencias conductuales, yo que soy más extrovertido, más paciente, más hacia las personas, mi preocupación principal es las personas. Entonces yo no tenía ningún problema en coordinar a mis compañeros para que hicieran. Y al final mi estrategia fue, para que veáis, llegué a formular una estrategia para poder pasar los ramos. Era asociarme con compañeras o con compañeros que fueran muy estructurados. Entonces yo hacía como la parte más relacional, la parte más holística, la parte más de mirada más desde arriba, y ellos hacían el detalle. Y a ellos les costaba mucho más el detalle, entonces a ellos les costaba esta mirada más amplia, porque es normal, porque tenemos tendencias conductuales distintas. sí. Y hoy día, fíjate que lo que tú dices, para poder complementarte en Marte con quien sea, ¿cierto? Que vayas a trabajar, tienes que buscar gente que te complemente, en Sí. donde tus potenciales, tus fortalezas, ¿cierto? Brillen, ¿cierto? Y aquellas cosas que te cuestan hacer, que no es que no las hagas, pero te requieren mucha energía, las haga alguien que le cuesta menos energía. O sea, a una persona puede costarle nada de energía hacer tablas, ciertos detalles, números, y eso lo hace feliz y lo realiza. Me acuerdo, hace años atrás, yo estaba de gerente de ventas de una empresa y contraté a un chiquillo que trabajaba como asistente mío
y llegó una propuesta. Y yo decía, una propuesta, y había que llenar papeles, documentos, formularios. Sí, me agarraba la cabeza a dos manos y él me dice, no te preocupes, a mí esto me encanta. Y dije, ay, este es raro. Dije yo, ¿cómo le va a gustar llenar papeles? Y fíjate que le gustaba, y le gustaba tanto que la primera vez que hizo una propuesta para X, se demoró un día en juntar todos los papeles. Y él se cronometraba después y cada vez se demoraba menos en presentar propuestas. Y yo decía, este fue por la cabeza. Pero después, con el tiempo, fui descubriendo, muchos años después, cuando empecé a meterme a estudiar todos estos temas, dije yo, claro, él tiene una estructura mental donde se le hace muy fácil, ¿cierto? Él hace las cosas que son más bien estructuradas. Y a mí se me hacía muy fácil aquellas cosas que tenían una mirada más holística, más desde arriba, más desde salirme la caja de ¿cómo se llama?, de pensar. Hay gente, la gente estructurada es divertido, o sea, para mí es divertido, pero la gente estructurada, si no tiene un marco donde va a trabajar, se La incomoda. Es más, necesito. Sí, sí. tú le dices a una persona muy estructurada, le dices, ve tú cómo lo haces, y dice, no, a mí me trajeron para que yo hiciera lo que aquí se dice que hay que hacer, y ponme la estructura para yo poder hacerlo, porque es parte de su manera de pensar, y no es bueno ni malo, simplemente No, somos distintos, po. eso es parte de respetar las diferencias, exactamente, porque va a haber Absolutamente. alguien que gestione su forma de trabajar. Sí, absolutamente. Entonces, somos distintos, tenemos distintas maneras de pensar, distintas maneras de reaccionar frente al mundo, frente a la vida, y seguimos en el fondo en muchas ocasiones tratando de formar a estudiantes, tratar de formar adultos en, eh, en modelos que están ya obsoletos. Sí. A mí me pasa mucho que de repente las facultades quieren hacer cursos, y quieren hacer cursos desde lo teórico. Y hoy día lo que se necesita es práctica, necesitamos hacer. La gente necesita saber cómo hacer. La gente está saliendo en montones de carreras que son de pizarrón, la gente sale con cero habilidad, cero capacidad de empleabilidad, ¿cierto? Y cuando digo empleabilidad es, ya, ¿qué voy a hacer? Porque salen con toda la teoría, los ponen a trabajar y nunca han interactuado con otra persona, no saben trabajar en equipo, no saben relacionarse, no tienen habilidades relacionales, no saben cómo reportar ni cómo pedir, y entonces se estresan y renuncian, y renuncian rapidito. Sí, y de hecho las escuelas sí se están preocupando, al menos tu escuela, el de la Católica, acá en ¿Ya? Santiago, está trabajando en un perfil bastante completo de los estudiantes de química, no Qué solo bueno, en la qué bueno. parte teórica, sino en la adquisición de ciertas habilidades. Y de hecho, en la interrelación con experiencias que están fuera de la academia. Y es por lo mismo que estamos trabajando con el colegio allí, y que, bueno, tú vas a ser partícipe de esa experiencia también, de ir a visitarles y contarles lo que estamos haciendo. Pero yo creo que deberían más facultades interesarse en esto que tú nos dices. El ser humano en sí es un ser complejo y le gusta la interacción. Y estábamos olvidando esta interacción, centrándonos en una cajita, así como mandando humanos en cajitas de fósforo súper estandarizados, sin respetar un Juan José que estaría súper incómodo en esa caja. Tal vez yo sí estaría feliz ahí metida en la caja haciendo lo que me pidan, pero se necesitan también personas que tengan la visión de avanzar, de cambiar, de si se presenta algún inconveniente, cambiar de objetivo. O sea, esa flexibilidad también es necesaria dentro de nuestra sociedad. Y creo que con estos cambios en la educación, el tener clases cerebralmente amigables, yo creo que se está logrando bastante avance en ese sentido, y estas nuevas generaciones del siglo XXI creo que se van a ver más favorecidas que nosotros en ciertos aspectos al adquirir estas habilidades relacionales que son muy, muy esenciales en un laboratorio. O sea, ya no vemos un químico solo como Merlín en el laboratorio, sino que ya estamos pensando en un químico que está trabajando en innovación, en emprendimiento y en distintas áreas. O sea, yo veo tu vida y lo que tú nos cuentas a través de tu canal de YouTube, y es bastante amplio. O sea, no es una mirada tan sesgada como la que nosotros veíamos, y por lo tanto, como que
fortalece lo que tú nos estás diciendo, que esta formación actual tiene que cambiar con respecto a la tradicional. Pero ¿tú crees que solo en habilidades, en la práctica y habilidades relacionales, o habrá que considerar algún otro aspecto? Mira, yo creo que lo que hay que considerar precisamente es que somos todos distintos. Y por lo tanto hay gente que va a brillar con ciertas habilidades relacionales porque es lo que le mueve, y hay otros que van a querer quedarse en su metro cuadrado tranquilito, porque también hay que comprender, o sea, esto es como que nos vamos, de repente el péndulo se va para un lado y después se va para el otro. Pero a qué me refiero con eso? Voy a decir ahora, todos tienen que tener habilidades relacionales. No, hay gente que no le gusta relacionarse y quiere estar trabajando solito y que le digan un poco más cómo hay que hacer, y él entregar datos, resultados. Es, es propio de respetar su metro cuadrado también. Sí. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es tener el cuidado de entender, ¿cierto?, cuáles son las fortalezas de cada uno para que cada uno encaje dentro de esta, ¿cómo se llama?, de esta sociedad, aportando lo mejor de sí mismo. Y en ese aportar lo mejor de sí mismo, todos tenemos un talento único que podemos explotar y que eso nos va a hacer brillar. Y de que cada persona pueda descubrir cuál es su talento único, qué es lo que lo hace distinto, qué es lo que le permite brillar, qué es lo que le permite, además, sentirse contento consigo mismo de que está haciendo lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer, y qué es lo mejor que puede hacer para aportar a la sociedad. Entonces, cuando nos sentimos en ese rol, decimos, ¿sabes qué? Me siento realizado. Ahí es cuando te sientes realizado, cuando dices, estoy haciendo lo que me gusta hacer, cómo lo quiero hacer, estoy aportando a la sociedad y soy parte de esta sociedad y le doy lo mejor de mí, y eso trae abundancia, Claro, de todas maneras. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que los químicos, fuera de todo, algo podemos aportar a este cambio dentro de esta riqueza de habilidades, porque somos estructurados, somos muy ordenados, somos muy responsables. Pienso que algo podremos aportar. ¿Qué visión tienes tú con respecto a eso? ¿O qué podríamos aprender de este perfil que es distinto al del químico con respecto a otros profesionales? Es que yo te diría que, a ver, cuando entramos a la facultad, y me sumo, entramos con una idea de lo que es la química y lo que es la ciencia, ¿cierto? Sí. Y entramos todos con nuestros perfiles conductuales y con nuestras conductas absolutamente distintos. Sí. Y yo creo que ahí es donde hay que potenciar que algunos pueden hacer algunas cosas y otros otras. Y ahí yo creo que no, yo siempre digo que decir cómo hacerlo es fácil, así como cuando dicen ya, otra cosa es con guitarra. No vamos a entrar en ningún tema de tema político, ni ideológico, ni de nada, pero siempre otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Entonces, decir, mira, esto habría que hacerlo así en la facultad, no es mi rol. Pero sí, yo creo que, aunque sea un poco más complejo, habría que considerar siempre que hay alumnos que van a tener ciertas tendencias conductuales que les van a permitir y les va a facilitar ciertas cosas, y otras que los va a dificultar su desarrollo. Y hay que lograr el potencial máximo de cada uno. Ahora, yo hoy día no sé cómo estarán las cosas en las diferentes facultades, pero antiguamente las universidades se jactaban de que entrábamos 100 y salíamos 17. Y ahora, No, ahora no. ahora el sistema, Ahora no ocurre eso. No. ahora el sistema, ¿cierto?, busca la retención del alumno. Sí. Y la retención del alumno es bien perniciosa, porque tiene que ver también con un tema económico, que tiene que ver con, estoy reteniendo un cliente, y entonces ahí se nos mezcla una serie de cosas que no son fáciles de resolver, y yo no tengo la respuesta tampoco, así que no me meto en esa pata de los caballos. Sí, se entiende.
Se entiende, se entiende. Bueno, nos has contado entonces que estamos realmente viendo un cambio en la sociedad y también en el comportamiento de las personas y valorando la diversidad, que es lo más valioso que hemos conversado hasta el momento. O sea, estamos valorando cada una de las habilidades y cualidades personales de quienes interactúan con nosotros como profesionales y también en nuestras relaciones habituales, más cercanas, más del corazón. Dentro de esta formación, bueno, yo creo que tú estás muy relacionado y muy cercano al área de educación y por lo mismo, bueno, a través de tus cursos, estás formando profesionales que están haciendo ese switch, o sea, estás creando masa, masa con cierta capacidad de poder valorar y ver la diferencia. ¿Ha sido difícil? ¿Ha habido cierta, como quien dice, resistencia a este cambio? ¿Notas tú a través de tu interacción con tus estudiantes y a través de tus charlas? ¿Has visto cierta resistencia o ves que en general la población más joven, de menores de 40, está más abierta a recibir esto? ¿Qué observas tú? A ver, lo que yo observo es que los que formamos somos los que tenemos que adaptarnos. Mm. Y la adaptación, ¿cierto?, tiene que ver con entender a las personas que tenemos delante, ¿ya? Entonces, yo siempre digo que no hay nada peor que inventar ofertas mirándonos el ombligo. O sea, es decir, a ver, yo creo que a la gente le va a gustar la empanada de cochayuyo. Y cuando pienso que le va a gustar la empanada de cochayuyo, empiezo a pensar cuántas empanadas voy a fabricar, cuántas voy a vender, qué es lo que voy a hacer, y me largo con una estructura y una idea de que voy a fabricar empanadas. Y resulta que después la empanada de cochayuyo no me gusta a nadie, y no tengo cómo venderla, y no tengo cómo deshacerme de ella, y hago toda, y hay mucha gente que arma todo un programa de trabajo para hacer cosas que finalmente nadie utiliza. Entonces, yo creo que la cosa parte del revés, parte desde preguntémosle a las personas qué es lo que les gusta, qué es lo que funciona, qué es lo que no les funciona, qué es lo que les facilita el aprendizaje, qué es lo que no les facilita el aprendizaje. Fíjate que en la pandemia, cuando yo empecé a dictar algunos cursos gratis en línea, Sí. el primer curso que tuvimos entraron 60 personas, ¿ya? Y de esas 60 personas que entraron, era de 2 semanas. En la primera semana desertaron 20. Entonces yo dije, voy a contactar a esas 20 para saber qué les pasó. Entonces los contacté por WhatsApp. Hola, soy Juan José, un gusto. Que se cuéntame un poquito, ¿qué te pasó? No te gustó el curso, no te gustó el contenido, no te gustó la... Me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú haces que se separen en grupos de A3 por Zoom, y resulta que en esa época el Zoom funcionaba distinto. Se sumó mucha gente, pero hay gente que se bajó y yo quedé en una sala solo. Entonces, cuando tú decías que trabajan en grupo, tú no te dabas cuenta porque yo estaba solo. Y entonces me aburrí. No me di cuenta. ¡Wow! Ok. Al siguiente curso implementamos que cada uno se sumaba, formaba sus grupos de A3 por WhatsApp y se iban a trabajar independientes a salas que ellos armaban por WhatsApp. Aprendizaje. ¿Era más cómodo? Cierto. Llegaron 120 personas y de las 120 terminaron 110. ¿Cierto? Wow. Y ahí todavía, de los 10 que fueron renunciando, les preguntamos, ¿qué no te gustó? Y así empezamos a hacer, hacíamos encuesta cada sesión, ¿qué te gustó, qué no te gustó, qué encontraste bueno, qué encontraste malo? Y en el fondo fuimos construyendo en base al feedback de la retroalimentación. A la gente que no le gusta que hablemos en inglés. La retroalimentación, ¿cierto? Para que aquí a todo el mundo todo, la retroalimentación que nos dieron los propios estudiantes. Y yo creo, sin darme, no sé cómo estará hoy día, porque hace rato que no voy por ninguna de las escuelas de química, pero yo no sé cuántas veces los profesores le preguntan al alumno qué le pareció la clase, qué podría ser mejor. Es poca la interacción. Según lo que he visto, al menos en las carreras de ciencia, sí hay universidades interesadas
aprendizaje de los estudiantes y se está midiendo principalmente a través de encuestas, no en el momento, sino que terminado el semestre, que también podría inducir a un error porque el estudiante puede que no recuerde la totalidad de las clases o que esté contrariado ese día y le esté presionando para que responda una encuesta, entonces la va a responder neutra porque quiere cumplir Sí. y no va a ser 100% efectiva esa respuesta. Entonces, creo que hay que trabajar más en personalmente pienso que hay que trabajar más en ese aspecto, pero lo que tú dices es bastante valioso porque cuando yo hago una clase, cuando yo estoy interactuando con personas, tengo que interesarme en esas personas como formador, sea la carrera que sea. Cualquiera de las carreras de la universidad necesita de docentes que estén interesados en saber lo que está sucediendo, pero eso cambia la mentalidad del docente que es el que posee el conocimiento, al docente actual que acompaña a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, y es algo que no todos asimilan, por lo que he visto. Y es lo mismo que tú decías. Dos cosas que no se me quedan en el tintero. Una es el Net Promoter Score. Cuando se hace una medición de satisfacción, de mejora, se tiene que hacer en el minuto. No se puede hacer 3 días después, porque tú juntas experiencia. Entonces, si te has fijado ahora, los bancos te llaman, ¿cómo estuvo la atención que tuvo ayer? Es que yo tuve problemas la semana pasada. No, ¿cómo es la atención que tuvo ayer? Quiero saber esa, ¿ya? Esa es por una parte, para que no se me fuera la idea. Y por otra parte, lo que estábamos hablando del profesor que tiene el conocimiento. Hoy día el conocimiento está disponible. La inteligencia artificial también llegó. Nos contaste de ChatGPT. Claro, entonces, si nosotros no somos capaces, como académicos, formadores, qué sé yo, de tomar todo para juntarlo, porque en el fondo el profesor hoy día, si es un transmisor de conocimiento, el conocimiento está en el libro. El conocimiento está ahí, está en internet, tú lo puedes buscar. Cuesta un poquito a veces saber qué es bueno, qué es malo, qué realmente es lo real en internet, pero uno llega normalmente a los contenidos como pueda ser. O sea, hoy día mirar cómo reaccionan moléculas, ¿cierto? Hay unos simuladores espectaculares en internet. Entonces, y antes nosotros teníamos que puro imaginarnos esa cuestión. O armábamos palitos con bolitas, ¿cierto? Y armábamos unos modelos de Bohr ahí medio artesanales, ¿cierto? Que además que no tienen nada que ver con los modelos más de cómo se llama, de teoría cuántica, que después pasamos en físico-química 2 o 3, que eran modelos bastante más complejos, ¿cierto? Pero el tema de la información está. Hoy día el formador tiene que ser un facilitador del aprendizaje, un facilitador de que la persona que está al otro lado realmente adquiera un conocimiento para desarrollar una habilidad, porque hoy día el conocimiento por conocimiento no nos sirve de nada, salvo que seamos estudiosos y nos guste, digamos, aprender cosas, pero en general el adulto aprende cuando va a aplicar algo, ¿ya? Nos interesamos en aprender algo cuando queremos aplicarlo. Si no, ¿para qué? O sea, el día es tan corto que en el fondo los tiempos son tan estrechos de repente que si nos vamos a meter a estudiar algo que realmente nunca vamos a aplicar, no nos interesamos. El adulto necesita tener ese impulso de cómo voy a aplicar esto para aprenderlo. Y por lo tanto, el formador tiene que ser un facilitador del aprendizaje. Muchas gracias. Y ya acercándonos a la hora más o menos de cierre, me gustaría que nos dejaras algunas palabras para las personas que se conecten y vean esta grabación en vivo, que sean químicos o no, que sean seguidores de este canal o bien que aparezca en otra red social, que nos dejes algunas palabras respecto a lo que hemos conversado y cómo esta riqueza de la diversidad, de las cualidades que nos diferencian, pero a la vez nos permiten llevar una vida más rica entre nosotros. Por favor,
dinos algunas palabras que queden para esas personas que no han estado presentes en toda esta charla, pero que van a ver tu video a futuro. Mira, la verdad es que yo diría que estamos en un mundo que cambió y que va a seguir cambiando. Hay que adaptarse a ese mundo y eso significa vivir en interacción con el resto de los seres humanos de una manera más holística, de una manera que nos compenetremos unos con otros, que nos comprendamos unos con otros y que sepamos que cada uno tiene su espacio y que cada uno tiene su aporte y que no hay uno mejor ni uno peor, somos todos seres humanos y que todos valemos lo mismo desde ese punto de vista y que todos podemos aportar desde nuestro punto de vista. Y el comprender que todos somos, ¿cierto?, parte de un todo y que estamos todos subidos en el mismo barco que este planeta, que probablemente en algún minuto va a estar complejo como estamos hoy día con estas lluvias, con estos calores extremos en otras partes del mundo. Sí. Bueno, el ser humano es muy solitario cuando se cree autónomo, ¿ya? Todo va a cerrar. El ser humano se cree muy valiente y bacán cuando está solo y puede cazar conejos. Y puede cazar conejos y junta todos los conejos que quiera porque se siente autónomo. Pero basta que aparezca un gran león para que busque la tribu. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se siente amenazado el ser humano vuelve a ser gregario. Y eso lo demostramos y yo lo he demostrado en la pandemia. Cuando tú dices, yo me la arreglo solo. Ahora en la pandemia, ¿cómo te la arreglas solo? ¿Ya? Dependíamos de todos, de que todos nos cuidáramos, de que todos saliéramos, de que hiciéramos diferentes cosas. ¿Para qué? Para poder salir juntos de una situación mundial. Y yo creo que van a volver a aparecer situaciones mundiales, donde nuevamente vamos a tener que entender que todos somos importantes y cada uno tiene que ser un aporte y cada uno tiene que aportar desde donde mejor lo hace, desde donde más le fácil, lo pone contento y es capaz de vivir con alegría aquello que hace. Los japoneses le llaman Ikigai, para que lo busquen por ahí. Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Juan José. Bueno, encantada de haber compartido contigo esta conversación. Te seguimos invitando y sí, tenemos en el calendario otra conversación contigo, creo que en un mes más. Así que nos vamos a estar viendo de nuevo y con los estudiantes de la Universidad Católica. Así que muchas gracias a nombre del directorio y también de los miembros del colegio por asistir a esta conversación. Nos despedimos de quienes están viéndonos en vivo y será hasta un nuevo capítulo. Hasta pronto. Gracias a ti por invitarme. Nos estamos viendo. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.